Ahora vamos a trabajar los triángulos de los laterales. Para ello amarramos el hilo en este clavo de la esquina y vamos al clavo número 5 del frente. 1, 2, 3, 4, 5. Retrocedemos en este sentido y bajamos en este sentido, de este lado y del lado opuesto. Lo haremos con 4 tonalidades. Ahora con otra tonalidad vamos a amarrar el hilo en el mismo lugar, pero esta vez vamos a ir al frente al clavo número 4. Descendemos en este sentido, mientras lo hacemos en este sentido, de este lado y del lado opuesto. Nuevamente amarramos el hilo en el mismo clavo y vamos al clavo número 3 del frente y realizamos el mismo procedimiento. El último tensado lo amarramos nuevamente en el clavo de esta esquina y vamos al clavo número 2 de este lado. Realizamos el procedimiento anteriormente descrito. Ahora tensemos los hilos en el triángulo de la parte inferior y de la parte superior. Vamos a trabajar con 6 tonos de verde. Para ello amarramos el hilo en el primer clavo y vamos a ir por 10 clavos de uno de los catetos del triángulo. Siempre retornamos al punto de partida. Lo haremos en el primer clavo de este lado y en el último clavo del mismo lado. Cambiamos de tonalidad y ahora amarramos el hilo en el segundo clavo. Vamos a ir a partir del clavo número 5 de este lado, ascendiendo por 10 clavos y retrocedemos al punto de partida de este lado y del lado opuesto. Cambiamos de tonalidad y vamos al tercer clavo de la parte de abajo y en la parte de arriba vamos a contar 10 clavos y vamos a ir desde ese punto 10 clavos más arriba, retrocediendo al punto de partida de este lado y de este lado. Continuamos en el clavo número 4, 1, 2, 3, 4, vamos a ir al frente al clavo número 15. Ascendemos por 10 clavos, retrocediendo siempre al punto de partida de este lado y del lado opuesto. Usando otra tonalidad
y amarrando el hilo en el clavo número 5, vamos a ir al clavo número 20 al frente. Ascendemos por 10 clavos de este lado y de este lado. Por último, amarramos el hilo en el clavo central. Vamos a partir del clavo del frente, 5 clavos hacia la izquierda y 5 hacia la derecha. Hemos tensado en la parte central de nuestra obra 8 triángulos similares a estos dos que habíamos construido anteriormente. Además, he construido otro triángulo en color gris y azul. Veamos cómo realizar ese procedimiento. Para ello, amarramos el hilo en el clavo de la esquina y vamos al frente al clavo número 3. Descendemos en este sentido y vamos subiendo de este lado y del lado contrario. Ahora amarramos el hilo en el mismo lugar y vamos al clavo número 2. Recordemos que descendemos en este sentido y vamos subiendo de este lado y del lado opuesto. Ahora con el hilo de color azul vamos a amarrarlo en el último clavo que tenemos en esta esquina y vamos a ir por 11 clavos del frente, siempre retornando al punto de partida. De esta forma damos por terminado con nuestro cuadro de hilos tensados. Si te ha gustado, no olvides compartir este video y suscribirte a mi canal. Gracias.